La Pampa Argentina ha sido testigo de la construcción de nuestra historia, un paisaje quieto que guarda en su silencio los conflictos, las tensiones y las desigualdades que marcaron la identidad del país desde sus primeros años. En esa quietud del campo, donde la luz nace lentamente, también nacen preguntas que todavía nos acompañan como país. Cada amanecer es un recordatorio de lo que heredamos y de lo que debemos transformar. En estos objetos se concentra la memoria del gaucho, figura fundamental en la vida rural del siglo XIX. Pero detrás de su imagen romántica se esconde la historia de un hombre marginado, perseguido y utilizado por un sistema que lo excluía. El gaucho, figura icónica de nuestra cultura, vivió en los márgenes, perseguido, explotado y discriminado. José Hernández no idealiza a la Argentina rural, la expone, muestra un país donde la ley no protegía al pobre y donde los prejuicios definían destinos. Cada marca en el metal o en el cuero cuenta una vida de trabajo duro, de soledad y de injusticias normalizadas. En sus versos aparecen expresiones hacia indígenas y afrodescendientes que hoy resultan hirientes, pero que en su época eran parte del habla cotidiana. Hernández plasma esa violencia cultural para que la entendamos, no para que la repitamos. Leer estos textos hoy implica reconocer estructuras de pensamiento que naturalizaron el desprecio durante siglos. A través de estas páginas descubrimos cómo el lenguaje también puede ser herramienta de opresión. El reclutamiento forzoso fue una de las prácticas más injustas. Muchos hombres fueron arrancados repentinamente de sus hogares para servir en fortines sin pago, sin derecho y sin posibilidad de oponerse. José Hernández denunció este atropello de manera directa en Martín Fierro. El racismo en Argentina no nació con los libros, se consolidó en políticas concretas que buscaron homogeneizar un territorio inmenso y diverso. La llamada civilización o barbarie fue más que una frase, fue una maquinaria ideológica que justificó la eliminación de culturas enteras. En esas fronteras, los gauchos eran sometidos a malos tratos, trabajos excesivos, castigos y abandono.
no tenían protección legal ni apoyo estatal. Eran usados como herramienta militar para defender un país que no los defendía a ellos. Pero la desigualdad no afectó solo al gaucho. Los pueblos originarios fueron víctimas de despojos, persecuciones y campañas militares que buscaron eliminarlos o expulsarlos de sus territorios. Su presencia milenaria fue reducido a una imagen distorsionada que justificaba la violencia del Estado. La construcción del Estado argentino avanzó sobre las tierras indígenas, muchas veces con justificaciones racistas y políticas que negaban su humanidad. La invisibilización de estas comunidades fue tan profunda que incluso hoy se lucha por recuperar su historia y sus derechos. También la comunidad afroargentina sufrió un silenciamiento histórico, presente desde la época colonial y fue protagonista en las guerras por la independencia y en la vida cotidiana del país. Aún así, la narración oficial decidió borrarla de los libros. El rastro de la canela recupera esas voces que el tiempo y la discriminación intentaron ocultar. Liliana Bodoc pone en primer plano a quienes habían sido relegados a los márgenes, recordándonos que la historia argentina es también la historia de sus ausencias. Las dos obras muestran un mismo patrón: personas y comunidades marginadas por razones sociales, raciales, económicas y culturales. La literatura se convierte así en un espejo que revela aquello que la historia oficial ocultó durante años. Hoy, esas desigualdades continúan. Persisten prejuicios, exclusiones y situaciones de injusticia que tienen sus raíces en aquellos procesos históricos. La discriminación no es solo un hecho del pasado, sino un problema que atraviesa la Argentina actual. Sin embargo, nuevas generaciones están reconstruyendo narrativas borradas. Jóvenes indígenas, afrodescendientes y rurales recuperan prácticas culturales, exigen derechos y reclaman un lugar en la memoria colectiva del país.
Hoy Argentina es diversa. Sin embargo, esa diversidad no siempre es celebrada. Muchas veces seguimos repitiendo prejuicios heredados, sin preguntarnos de dónde vienen o a quiénes hieren. La discriminación no solo aparece en actos violentos, también en gestos cotidianos, en miradas, en rechazos sutiles que determinan quién es aceptado sin preguntas y quién debe explicarse para pertenecer. El racismo no ha desaparecido, cambió de forma. Se esconde en chistes, en comentarios normales, en noticias que culpabilizan a minorías, en políticas que favorecen a unos y descartan a otros. A veces se vuelve explícito en discursos de odio, otras se camufla en decisiones administrativas que parecen neutras pero perjudican siempre a los mismos sectores. La discriminación también está en lo económico, en quién accede a oportunidades y quién debe sobrevivir con lo mismo. Aún así, la discriminación persiste. Muchas veces se exige integración sin ofrecer derechos o se aplaude la diversidad solo si no incomoda. La xenofobia es una forma moderna del viejo racismo que intentamos superar. La Argentina actual es un mosaico de identidades. Migrantes de toda Latinoamérica y del mundo aportan lenguas, oficios, saberes y tradiciones que enriquecen nuestro tejido social. En tiempos de redes, el odio se multiplica con velocidad. Lo que antes se decía en voz baja, ahora se publica sin vergüenza. Pero la violencia en pantalla sigue teniendo consecuencias reales. Las palabras hieren, expulsan, aíslan. Las redes amplifican voces, pero también resentimientos. En Internet, el anonimato se convirtió en arma, y lo que antes insinuaba ahora se grita sin consecuencias aparentes. El odio digital no queda en la pantalla, afecta autoestima, oportunidades, seguridad. Una burla, un meme o un comentario vacío pueden abrir heridas profundas. El racismo también opera en lo institucional, en quienes son más controlados, más sospechados, más juzgados sin pruebas. Migrantes, pueblos originarios, comunidades afro, personas racializadas, muchos siguen enfrentando barreras que no siempre reconocemos.
La desigualdad es un síntoma de un país que aún no saldó cuentas con su historia. Sin políticas inclusivas, sin reconocimiento ni reparación, seguimos sosteniendo estructuras que reproducen la exclusión. Sin embargo, hay una generación dispuesta a cambiarlo todo. Una generación que estudia, debate, cuestiona y desafía lo que fue naturalizado por siglos. Ellos entienden que la igualdad no se hereda, se construye, que la memoria no es pasado, es herramienta para transformar el presente. La historia argentina se escribió desde un solo punto de vista, durante siglos, y lo que queda fuera de un relato también es una forma de violencia. La educación no solo transmite conocimiento, transmite valores, lo que elegimos enseñar y lo que elegimos omitir. También forma parte del futuro. Estas obras nos permiten entender que la identidad argentina no es uniforme, sino plural, y que para comprender quiénes somos, debemos recuperar las historias incompletas, reconocer las injusticias y escuchar las voces silenciadas. Mirar el pasado con honestidad es un acto de justicia. La desigualdad tiene raíces profundas, pero también tiene un camino de reparación. Que las voces del gaucho, de los pueblos originarios y de la comunidad afrodescendiente se escuchen hoy es un paso hacia un país más justo. El futuro no está escrito, lo escribimos nosotros, y empieza cuando elegimos ver al otro con dignidad, sin prejuicios, sin miedo, porque la igualdad no es un sueño lejano, es un compromiso diario.